Buenos días, mis hermanos, a todos. Boker Top, es buenos días en hebreo. Para todos mis hermanos que me escucháis ahora desde cualquier parte del mundo, ya que YouTube pues lanza su voz a todas partes del mundo. Quisiera compartir una palabra que la tenía que compartir el otro día y quisiera compartirla hoy. El otro día estaba más inspirado en ella, es la verdad, como le dije a mi compañero. Pero ¿por qué no pude darla el otro día? Porque esto mismo que vamos a dar, porque hubo conflicto en mi vida y un conflicto espiritual, ya que estoy ayudando a mi padre que tiene Alzheimer a estar con él. Y bueno, pues no pude darlo. Hasatán se salió con la suya y no pude darlo, me lo impidió. Pero va por este fin también ello, ¿no? Hay conflictos en la vida, es raro cuando no vienen conflictos. Por eso hay que ir cavando pozos en nuestra vida de agua viva, hasta que demos con el pozo que no haya conflicto. El pozo de agua viva. Y de eso va a tratar la cosa, porque Abraham, sí, nuestro padre Abraham, abrió 3 pozos en una ocasión. Y de eso vamos a hablar en Bereshit, en Génesis 26, 17 hasta el 29. 26, Génesis 26, por si queréis buscarlo en la Biblia, y lo vamos a leer, al 29. Aquí puse yo, dice, donde debe situarse nuestro altar espiritual, y es allá donde habrá bendición. ¿Y cómo vamos a saber dónde poder poner nuestro altar espiritual? O sea, el sitio de oración o el sitio donde nosotros estemos cómodos para hablar con el Abacadosh, o sea, con el Padre Santo, y no estamos incómodos, ni haya persecución en nuestra vida y no haya nada. Al menos lo digo por mí, porque estas cosas que os digo las vivo yo en mi vida antes. Mirad lo que dice capítulo 26, versículos 17 hasta el 29. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí en el valle. Isaac, que es Yiscat en hebreo, Isaac en español. Bueno, en el 18 dice, y volvió a abrir Isaac, Yiscat, los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado, habían enterrado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero claro, los tuvo que llamar de otra manera. Luego, cuando llegaron al agua, por esto que vamos a decir. Pero, ¿qué va a decir la palabra? Pero cuando los siervos, o sea, los que trabajaban para para Isaac, cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. No sé si había estado alguno en Israel. Yo he estado y he vivido allí. Allí en el desierto, allí cuando se abra hay agua. No es como en Europa y en Latinoamérica, ¿no? O en América. Que cavas un pozo y encuentras una vena de agua, ¿no? O una manantial, y primero se va embarrizando, ¿no? Allí cuando cavas un pozo hay como un río por debajo de agua. Y están como cristalinas. Yo lo he visto. Es más, han abierto una sinagoga en esta parte que dice
que lleva, hay un rabino que lleva mi propio apellido, pero no me acuerdo cómo se llamaba, si era Ben Judá, o Rabino Ben Judá Pardo, no me acuerdo. Yo sé que tenía mi apellido, el mismo, pero no me acuerdo cómo era su nombre. Bueno, en fin, era un rabino ortodoxo, ¿no? Se refería a esto, a los pozos de Sheikh, de Sheikh. Dice que está en el versículo 20, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua viva, uno, que fue el primero que cavaron, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac. Vean, hubo un enfrentamiento, diciendo, el agua es nuestra, uno diciendo el agua es nuestra y el otro diciendo que el agua era suya, de lo buena que era, ¿no? Por eso llamó el nombre del pozo Esag, porque había altercado con él. Había altercado con él, ¿con quién? Con Hashem, con Dios, con Jehová. Porque cuando nos enfrentamos entre nosotros, en realidad nos enfrentamos a Él. ¿No sabéis que Él mora entre nosotros? Entonces, no era de Hashem quedarse ahí, al lado de ese pozo. ¿Por qué? Porque ese pozo es símbolo de enfrentamiento familiar y espiritual. De enfrentamiento espiritual. Aunque fuera un pozo de río de agua viva, estaba, porque el agua viva simboliza dentro de nuestras vidas el fluir del Espíritu de Dios. Pero cuando hay conflicto entre alrededor, hay que buscar el agua viva en otro lado para que el Espíritu, nuestro Espíritu y nuestra Nefesh, es el alma, nuestro Ruach y Nefesh, se sientan tranquilos gozándose del río de agua viva. O sea, de la tranquilidad, gozándose de la palabra, gozándose de lo que Dios, Hashem, nos va dando. Dice, y abrieron en el 21, y abrieron otro pozo, y también riñeron otra vez sobre él, sobre el pozo, que simbolizaba a Hashem. Y llamó su nombre Sidná, que significa riña, claro está. Y el otro es Sheikh, que simboliza riñeron, enfrentamiento. Dice, y en el 22, dice, y se apartó de allí. O sea, cuando hay riña, hay que apartarse, hermano. Hay que buscar en otro lado. Hay que buscar el agua de Dios en otro lado. El agua de Dios está en todos lados. Pero cuando hay riña, cuando no nos encontramos bien, hay que ir a buscarla a otro lado. Y se apartó de allí y abrió otro pozo. Dice, y esta vez no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehoboth. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. O sea, serán bendecidos. Rehoboth simboliza la bendición y la prosperación en nuestra vida. Eso es Rehoboth en hebreo. Y de allí subió a Berseba. Todo el mundo conoce la ciudad de Berseba en Israel, ¿no? O en la Palestina ocupada, como les queramos decir. Porque hasta que no venga el Mesías y Yeshua o Jesús, Israel no será Israel con sus 12 tribus, como Dios quiere. Sino ahora mismo hay algo que la OTAN abrió y que el anticristo pues aprovechará.
Porque el antimesías siempre ha querido ponerse en el lugar del Mesías. Siempre ha envidiado a Dios y quiere hacer lo mismo que Dios. Pero ¿en qué lo conocemos? En que la Israel que hay no tiene sus 12 tribus. Y hasta que no estén las 12 tribus, esté limpia y purificada, como lo dice el profeta Ezequiel en su profecía, no volverá Israel. Por ahora, por don divino, en realidad para Dios se llama Palestina, porque se lo dijo, lo permitió él a través de los romanos. Es así, de verdad. A mí me duele, y a todos, e incluso hasta los palestinos, porque los mismos palestinos son descendientes islamizados de la Israel bíblica, al igual que los españoles, porque se trajeron aquí parte de ellos, la mayor parte se trajo a España como esclavos, y los que huyeron a los montes son los que están hoy en día islamizados, y son los palestinos. Por eso nos parecemos mucho. Los palestinos, que son muy rubios, no son como el árabe marroquí, por ejemplo, que son muy morenos. No, son rubios, pelirrojados, algunos morenotes, porque se han cruzado con árabes, con raza árabe, pero ellos no. Ellos son musulmanes, pero no árabes. Ojo al dato. Ellos eran israelitas, de la raza israelita, porque no es lo mismo ser israelí que ser israelita, no es lo mismo. Estudia bien, y el que tenga oído que oiga, que no es lo mismo ser israelí que ser israelita. Ojo al dato. Vamos a ir al versículo 22. Dice: y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehoboth, que ya sabemos lo que significa, bendición y prosperidad. El 23, y de allí subió a Beerseba. 24, y se apareció Jehová aquella noche. ¿Cuándo se aparece Jehová? Cuando hay ríos de agua viva y todo está conforme a su voluntad, a su palabra, no hay riñas. Cuando no hay tensión, cuando hay shalom, paz, bendición, berajat, como se dice en hebreo. Y le dijo a Isaac: yo soy el Elohim, el Dios de Abraham, tu Abeinu, tu Abi, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Te daré Jacob, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Jabat, significa amor, de Abraham mi siervo. Y edificó allí y edificó allí un altar. En aquella época el altar físico se hacía con piedras normales que encontraba en el camino, y se sacrificaba un cordero, o un cabrito sobre el altar, purificándose para Jehová con la sangre del cordero, que es la que no quemaba, sino que con un palito, vamos a ponerlo así, con ramaje de olivo, lo ponía sobre la sangre y se rociaba sobre sí mismo, o sobre el corderito, y sobre el altar y sobre sí mismo, o sobre aquellos que estuvieran con él, su hijo por ejemplo, y simbolizaba el perdón de los pecados, la limpieza y la alabanza hacia allá, hacia Jehová. Y dice en el 25: y edificó allí el altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, o sea, su casa, su sitio. Y abrieron allí los siervos de Yishat un pozo, otro pozo más, donde corrían ríos de agua viva por debajo. Eran como vivas, cristalinas, puras.
tal como yo lo vi allí en el desierto. Dice, Abimelech vino a él desde Gerar, a Uzat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y le dijo a Yisca, a Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Le dijo Yisca, pero esta vez Jehová, nuestro Abeinu, nuestro Abacadosh, nuestro Padre Santo, y ellos le respondieron, hemos visto a nuestro Padre, a Jehová, que está contigo, y dijimos, allá ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, porque nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, te enviamos paz. Tú eres ahora el bendito de Jehová, el bendito de nuestro Padre, Abacados. Sabemos que el enemigo siempre le gusta simular las cosas de Dios. Por ejemplo, un pozo donde siempre, si ustedes veis, cuando hay sacrificios satánicos y todo eso, siempre es al lado de un pozo. Siempre hacen lo contrario de la Biblia, de lo que dice la Biblia. Hacen un altar al dios Moloch, y hacen estos ritos, pero atribuyéndoselo al diablo, o sea, blasfemando contra el Espíritu Santo, que es lo que suelen hacer los satanistas. Y sabe lo que dijo Yeshua, Jesús, que si pecares contra el Padre te sería perdonado, y contra el Hijo, pero contra el Espíritu Santo nunca te sería perdonado. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es el mismo. Lo que pasa es que es la misma persona manifestado en 3 tiempos. Y en ese mismo tiempo, fue manifestado en espíritu a través del altar. Los satanistas, el enemigo, no tendrá paz. Y ya sabéis por dónde voy. Lo que sucedió hace poco aquí en España, un pocito. No tendrá paz, por mucho que se quieran vestir de evangilocos. Porque Jehová no es ninguna religión. Jehová es la palabra. Jehová es la Torá. Y estamos hablando de la Torá. No estamos hablando de la religión evangélica. Ni de judaísmo. Ni de nada de eso. Aquí se sacrificó un cordero. Y ese cordero simboliza a Jesucristo, a Yeshua, el Hamashiach, al Mesías. O Yeshua, Elohim está con nosotros. Significa, Dios está con los hombres. Se sacrificó en la cruz por nosotros. Y ahí, cuando estemos orando al lado de esos ríos de agua viva que fluyen dentro de nosotros, que no es que haya un pozo, sino que ese pozo está dentro de nosotros, en un lugar donde nos ha puesto Elohim, que está tranquilo en nuestra vida. Ahí es donde se manifiesta, que es lo que simboliza esta palabra. Se manifiesta Hashem, se manifiesta el Padre Santo en nuestra vida y nos bendice. Nos hace bendito a nosotros y a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Bendito sea su nombre. ¿Cuánto quieren ese pozo de agua viva y ese altar y ese terreno en su vida donde Jehová te ha sembrado para que haya paz, para que no haya contiendas en tu vida, y tus hijos sean prosperados y bendecidos? Porque en el 29 dice, y ahora tú, refiriéndose a Yisca, a Isaac y a todo su clan, y ahora tú eres ahora el bendito de Jehová.
Ellos eran hebreos, eran gitanos, no eran payos, no eran, como dice por ahí el cabalista, el chaval el hombre de Barcelona, que dice que el payo simboliza la B y el gitano la V. Cuando estos dicen V, los otros dicen B, y cuando los otros dicen B, muy lejano a esto. Esos son productos del sistema, creaciones del sistema satánico de este mundo. Pero cuando uno está en Jehová, nosotros no somos ni payos, ni gitanos, ni nada de lo que ha creado este sistema masónico, creado por el mismo Lucifer, Satanás, que Hachén, que el Señor lo reprenda, nuestro amo Jesucristo, lo reprenda, nuestro maestro y amo. Y sabe cuando no nos toca nuestro enemigo, cuando estamos bien, vamos a seguir y vamos a ir a la Brit Hadashah, o sea, a la Beshorat, que es el evangelio para los cristianos. Vamos a ir al capítulo de Juan, Yohanan, el evangelio de Yohanan, a la Beshorat de Yohanan, de Juan, Juan, que es Yohanan, el evangelio, el discípulo de Jesús, de Yeshua, capítulo 13, a partir del versículo 6 al 14. Voy a leerlo. Dice: entonces vino Simón, que es Kefa, Pedro, Kefa. Nunca se le dijo Pedro en aquella época. Se llamaba el rabino Kefa. Kefa, roca. Así se llamaba él. Y si Kefa, Pedro, pero os lo digo para que vosotros lo entendáis, porque sé que hay mucha gente que me pueden escuchar y no lo entienden. Pues si lo abro en hebreo, no lo voy a entender. Yo lo estoy todo diciéndolo en el español, pero con la doctrina hebrea, con la verdadera doctrina que aquellos mis antepasados predicaron, enseñaron. No como lo que enseñan hoy, que son doctrinas donde se basan en leyes eclesiásticas, o sea, en leyes creadas por los hombres dentro de una iglesia, ¿no? Y abolen la Torá, o sea, la ley de Dios, que está por la gracia creada cuando vino Yeshua, Jesús. Esa es la doctrina verdadera, la Torá. Pero espiritualmente hay que saber entenderla, Dice: entonces vino Kefa, Simón, Pedro, y Pedro le dijo: Señor. Señor, en español en realidad es un título que le han puesto, moderno. En realidad le dijeron Adón, que significa amo. Dice: yo, vuestro amo espiritual. Dice: Adón, mi amo, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús, Yeshua, y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Por qué no lo entendía? Porque aún no había venido sobre ello el espíritu de la gracia, para entender la Torá bajo la gracia y no bajo la ley. La palabra Torá, o sea, la palabra que es el Pentateuco en los cristianos, significa instrucción. Por eso esa palabra, los libros hay que descifrarlo en hebreo, porque nunca lo entenderemos en español. El Pentateuco en realidad se llama Torá, y Torá no significa ley, significa instrucción. Y la instrucción, cuando vino Yeshua, ya no se entendía como ley, sino que Yeshua cambió la ley por la gracia, y ahora esa ley de la gracia se entiende por el espíritu de la gracia, o sea, espiritualmente. Y así es como lo debemos de hacer en nuestra vida, espiritualmente. Por eso hemos entendido lo que ha dicho ahora el Pentateuco, la Torá.
Y ahora nos lo confirma en la Beshorá y nos lo enseña. Dice, lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes ahora. ¿Por qué? Porque ni todavía había venido el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Mas lo entenderás después, cuando el Espíritu Santo venga. O sea, los Ruach HaKodesh. Ruach, que significa espíritu, Ha, el santo, Kodesh. Kefa, Pedro, le dijo, no me lavarás los pies jamás. Fíjate, qué tontería le dijo, ¿no? Cuando tenía... Yeshua no había entendido ni todavía que Yeshua era el cordero del altar. Kefa, Pedro, ahí ni todavía oraba conforme a la voluntad de Elohim. Pero más adelante lo iba a entender y iba a orar conforme a la palabra de Elohim, bajo la gracia. Si quieres orar bien, ora en el Espíritu. Ora bajo la gracia de Elohim, que está fundada en el amor y los frutos del Espíritu. Lo entenderemos por los simbolismos. Dice, me lavarás los pies jamás. Jesús, Yeshua, le respondió, si no te lavara yo los pies, diciendo, pocas ganas tengo yo de agacharme a lavarte los pies. ¿Qué va, Simón, Pedro? Pero si yo no me bajo a lavarte los pies, no tendrás conmigo parte ni suerte. Te amo, Kefa, Pedro, y por eso quiero lavarte los pies, porque si no te lavo, seguirás sucio y no podrás entrar en el reino de los cielos. En el Malkun Hashamaim. Malkun significa reino y Ha el Shamaim, cielos. Malkun Hashamaim, el reino de los cielos. Le dijo Simón Kefa Pedro, Adón, Señor, que es un título Señor. En realidad le dijo Adón, mi amo. No solo mis pies ahora, sino también las manos y la cabeza. Lávamelo todo porque estoy sucio entero. Ahí empezó a entender y a comprender. Y Yeshua le dijo, el que está lavado, porque tú estás lavado, porque estás junto a mí, Kefa. Y el que está junto al que lava el cuerpo entero, se limpia, aunque él no se dé cuenta. No necesito sino lavarse los pies, pues está todo limpio, estás limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y se refería a Judas Iscariote, a Judas Iscariote, el que le traicionaba. Ese no estaba limpio. En su interior había robo, mentira y engaño y traición. Traición contra el propio Elohim, contra Dios. Porque vendió la Torá bajo la gracia por 30 monedas de plata. ¡Ay, dinero! Porque, oye, una pregunta, ¿por qué tienes tu dinero? ¿Para qué lo quieres? ¿Para comer? ¿Para sobrevivir? ¿Para hacer las cosas, la obra de Elohim? ¿O para obtener una vida a cuerpo de rey, como muchos en el gobierno tienen? Y muchos camellos. El dinero, ten cuidado, es un dios de este mundo, en minúscula. Es un dios de este mundo que te puede poseer rápido y puede ocupar el trono del altar en tu vida y apartarte de Elohim. Y te puede quitar y apartarte del camino que te lleva al Malkun Hashamaim, al reino de los cielos. Y el dinero es papel que se quema. Y tal como se quema ese papel, también te quemarás tú como lo ames. Coge si eres rico, mira, no pongas el amor en las riquezas. Y si eres pobre, no odies a nadie porque no tienes dinero. Pídele a Dios que no seas ni pobre ni rico, sino normal. Coge dinero
tan solamente para sobrevivir tú y tu casa y tus hijos, para comer, para pagar la luz, el agua y hasta poco más, sin amarlo nunca, para lo que te haga falta, nada más. Pídele a Elohim eso, nada más, si Él te lo quiere conceder, porque lo mismo te prueba y te da mucha cantidad para ver si sigues amándolo o no, o lo mismo te prueba y te quita todo para ver si sigues amándole a Él o no, de igual manera. Pero te digo que a ti el dinero no te va a salvar ni te va a hacer feliz cuando tengas que partir al mar con Hashemain, al reino de Dios. Por eso Él necesita lavarnos los pies, para que nuestros ojos vean la gracia de Dios reflejada en la Torá, porque la gracia de Dios en la Torá, o sea, no la ley, sino la gracia en la instrucción, no la ley en la instrucción, la Torá, el Pentateuco, sino la gracia en la ley, en la instrucción, en la Torá, en el Pentateuco, la podamos ver, porque Yeshua todas las mañanas nos haya limpiado el polvo de nuestros pies. El polvo de nuestros pies simboliza de que nosotros vamos andando y hemos tropezado con gente sucia, pero no nos hemos ensuciado porque no hemos seguido sus caminos, pero sí ha hecho falta orar después, luego, por si hay alguna contaminación, alguna suciedad en nuestros pies, sea quitada y seamos limpios de nuevo. Es difícil muchas veces darnos cuenta de ello, como Kefa no se dio cuenta de que estaba limpio por fuera entero, menos una cosa, los pies. ¿Por qué? Porque había caminado con gente religiosa o gente del mundo y no se había dado cuenta que se había manchado, se había olvidado del pozo, de la tranquilidad, del pozo donde Yiscak y Abraham un día bebieron sin ningún conflicto. Los de conflicto los dejaron al lado. Ahí es donde está la instrucción de la gracia, para que la gracia sea manifestada en nosotros. Yeshua nos lo explica bien. Yeshua es nuestro maestro. Versículo 10 en la Beshorá, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, dice: Yeshua le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, ya sabemos. Judá Iscarot, porque sabía a quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto. O sea, ¿sabéis qué es el manto en realidad aquí? El talit hebreo. ¿No habéis visto los judíos que cuando nos ponemos el manto sobre, vamos a hablarlo en español, el manto sobre la cabeza, llevamos unos tzitzit? O sea, eso está en la Torá. Lo que pasa es que en la Biblia cristiana se le dicen de otra manera. Los tzitzit le dice, no me acuerdo cómo le decía la Biblia cristiana, pero vamos, los tzitzit, ¿no? Y eso sí se puede hacer conforme al rito de Rabí Maimónides, o conforme al rito de Moshe Rabenu, que es Moisés. Algunas veces yo me he hecho un tzitzit y lo he puesto sobre el talit, sobre el manto, porque cuando dice no taparon la cabeza al hombre, cuando el rabino Pablo dijo: no, es vergonzoso que un hombre se tape la cabeza, lo dijo en la forma espiritual, de taparnos la cabeza con inmundicia, para ser cabeza de la mujer, y la mujer se tiene que tapar, y eso lo dijo físico. ¿Para qué? Para que esté bajo la cobertura del hombre, que se tapa la cabeza por los pensamientos de Elohim, no se tapa la cabeza por los pensamientos de este mundo. Cuando el hombre se tapa la cabeza con los pensamientos de este mundo, es vergonzoso, porque no hace la voluntad de Elohim,
y en el nombre de Elohim pelea y tiene conflictos con su mujer y le tira los platos. Ahí es donde vienen los conflictos, porque no entendió lo que dijo Rabí Saúl. Pero cuando tú te pones el manto de talí, como se lo puso Yeshua por la cabeza, con su sisit, y ora al Padre, te está llenando del pensamiento del Padre. Y no es vergonzoso. Y así como el pensamiento del Padre, que está lleno de amor y hay gracia, así tratarás a tu esposa, a tu amor. Aunque hoy en día hay que tener mucho cuidado en elegir la esposa, Hay algunas que creen ya que todos los hombres son terroristas. Han caído en las leyes satánicas de este mundo. Y se han dejado seducir como Judas Iscariote por 500 euros. Y han vendido toda su familia por eso. Cuidado, hermano, porque el diablo anda como león rugiente. Versículo 12. Dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro, o sea, rabí, y señor, o sea, Adón o Adonai, mi amo. Y decís bien, porque lo soy. Él decía que era nuestro rabino y nuestro amo, nuestro Adón. Y solamente se le podía decir nuestro Adón, nuestro amo, a Elohim. El Devarim, Deuteronomio 6:4, léelo, nada más que hay un Dios. Pero ese Dios no es trino, no hay trinidad, es un invento por la Iglesia Católica. Ese Dios se manifestó en 3 tiempos y en 3 maneras, siendo el mismo, con la misma personalidad, en fuego, en carne, en cuerpo humano y en espíritu, y en la base de los tiempos. Versículo 13. Vosotros me llamáis maestro, o sea, rabino, y amo, y dice Yeshua, y dices bien, porque lo soy. Pues si yo, vuestro amo y vuestro rabino, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Qué simboliza esto? Esto simboliza que nos debemos de perdonar los unos a los otros. Y como símbolo, ¿por qué no lavarnos los pies los unos a los otros? ¿Para qué? Porque así le estamos diciendo a Hashem, a Elohim, a Jehová, de que perdono a mi hermano siempre, 70 veces 7. Aunque hay a veces que hay hermanos que no se arrepienten, aunque lo perdone a 70 veces 7, hasta que Elohim no lo toque. Bueno, tú lo perdonas en tu corazón, pero no te juntes con él, porque entonces siempre te estarás ensuciando con las mentiras que dice o hace y con las cosas que hace. Porque hoy tiene a Dios y después de hechos no lo tiene. Está sucio. De eso apartaros, como lo dijo Judá, el hermano de Yeshua. Judá, no Judá el Iscariot, Judá el Iscariot, sino Judá, el hermano de Santiago y de Yeshua, por parte de madre. Amén. Pues bueno, hasta aquí os he enseñado la instrucción, la Torá, en español, porque me di cuenta que como yo no pusiera las cosas por el Facebook en español, nadie me entendería. Entonces ya me han llegado a insultar, hermanos que se dicen hermanos, porque dice que los nombres Kadosh no se pueden decir. Digo, pues si no se pueden decir,
los nombres en español, los nombres Kadosh, y hay que decir los Kadosh, entonces ¿cómo se van a enterar la gente de quién es Yeshua? Yehoshua. ¿Cómo se van a enterar de quién es Abacadosh si no saben otro idioma? ¿Tú cómo le vas a predicar a una persona que nunca ha escuchado hebreo en hebreo? Tienes que predicarle en español, y más adelante a lo mejor le enseña hebreo si es de su agrado. Lo importante es que le enseñe la doctrina para que él se salve. Para allá donde vaya no le haga falta, si él vea su asamblea, como ellos le dicen, iglesia, que es internacional, está entre nosotros, y en medio de nosotros la asamblea israelita, o sea, la iglesia israelita, o como les queráis decir, internacional e espiritual, o sea, los verdaderos hijos de Elohim, allá por donde vayan, no que por causa de la doctrina de los hombres, lo mismo que habían inventado los fariseos y los saduceos, los perushim y los sedushim, una secta que había dentro del judaísmo, habían inventado leyes de hombres, y esa secta estaba llevando al pueblo de Israel a la perdición, hasta que vino Yehoshua y pudo salvarlo, pudo salvar parte del pueblo, que fueron los que nos predicaron, como todos los discípulos de Yehoshua, por la doctrina de Yehoshua. Porque judaizar no es más que tener doctrinas de hombre. Porque judaizar, es decir la doctrina del judío, no es decir la doctrina de Dios. Por lo tanto, la Torá no es judaizar. El Talmud sí es judaizar porque está hecho por los hombres, pero la Torá se llama instrucción, no judaización, y está basado bajo la gracia, no bajo la ley. El que tenga oídos para oír, oiga. Escuchad esto y prestad atención en lo que he dicho ahora. Ponedlo hacia atrás y repetirlo hasta que se quedéis y entendáis en realidad. Esa es la verdadera doctrina. Y el que tenga eso, vaya donde vaya, va creciendo, como creció el pueblo que llevaba a Isaac, Yiscak, que después tuvo a Jacob, que hoy en día es la asamblea israelita, que son todos aquellos, descendientes o no descendientes, judíos y no judíos, israelitas o no israelitas, que hemos creído en las palabras y en la doctrina de Yeshua. Somos los verdaderos israelitas de Dios, no a lo que la ONU le dice, ni a lo que el Trump le dice, matando a personas, porque así dice: no asesinarás, y mucho menos a niños y a gente desarmada. Eso es un pecado tremendo, y mucho menos robarle todo lo que tiene, hacer todo lo contrario a los principios, que son 10, incluso todo lo contrario a lo que dijo Rabí Moshe de Maimón, que tampoco era sionista. Hay que saber discernir lo que es ser sionista espiritual a ser un sionista físico. Un sionista físico es político, es satánico, porque viene reflejado en la política satánica de este mundo, de este sistema. Más el espiritual no se refleja como símbolo en las cosas de este mundo, sino tiene sus armas espirituales, y no le llama hermano a una persona que mata, destruye, roba. Y aquí la ha demostrado una vez más en la instrucción, en la Torá, de que no tenemos que apartar de esos lugares, de esos sitios así, e irnos a ríos de agua viva donde haya paz y tranquilidad. Porque si vas a un sitio donde haya agua viva, que está por todos lados, porque del Señor y su plenitud es el mundo, es de Él,
y los ríos de agua viva fluyen por todos lados, pero no en todos lados está la paz y la tranquilidad. Y donde esté la paz, la shalom y la tranquilidad, ahí donde quiere Él morarte. Y ese río de agua viva que hay en tu interior al recibir al Mesías, ese pozo que hay dentro de ti, donde se mueve el Espíritu Santo, podéis hacerlo altar, donde ahí en ese mismo sitio podéis estar orando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y estar participando en su cena, en su palabra, y limpiándolo para que algún día veáis el reino de los cielos, para que podáis ser salvos al verdadero Israel de Dios. Baruch Hashem, bendito sea el Señor. Amén. Hasta aquí os pongo esta palabra y toda Gabá a mis ajén y a Joín, a mis hermanos. Muchas gracias a todos mis hermanos y hermanas y hasta la próxima. Toda Rabá. Señor.